Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es lunes, arrancamos la semana con muchos temas, muchas cosas interesantes, muchas informaciones locales, muchas informaciones internacionales. Pero pues es obligado caer en el tema del 30 de mayo, 61 años de la muerte, del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Se ha resaltado que, y es así, yo lo he visto, que el monumento erigido en el lugar donde fue muerto Trujillo se está cayendo a pedazos. Sí. Ojalá lo reconstruyan. Hay un acto, Efemérides Patria tiene un acto hoy, Uribe es el titular, Juan Carlos Uribe, y a las 5:30 de la tarde, en el monumento en honor al magnicidio. Al magnicidio y a ese hecho histórico donde el país recobró su libertad. Bueno, ahí está el carro simbólico de 60 y tantos balazos. 60 y tantos balazos que ahí están, quedaron como recuerdo de que a quien a hierro mata, hierro muere, a quien a plomo mata, plomo muere. Es casi aplicable eso. Bueno, realmente tengo entendido que hay un decreto del presidente Luis Abinader declarando el día 30 de mayo como Día de la Libertad, pero yo tengo entendido que ya eso... Sí, desde el 62 eso está declarado como ya día. Eso está declarado ese día como el Día de la Libertad. Pero bueno, lo que abunda no daña, por lo menos. Sí, para que eso falte que eso sobre. Así es. Entonces, lo importante está que hay que resaltar en qué consistió como una especie de recordatorio, y más bien recordatorio a los que son desmemoriados, pero también para los jóvenes, los que no tuvieron la oportunidad de conocer las vivencias, los martirios y las vivencias y las morivivencias, diríamos, las mortandades, los crímenes horrendos que ocurrieron en esa época de la satrapía. Y para que no se le ocurra a nadie decir que aquí lo que hace falta es un Trujillo, que si Trujillo que hace cosas como por el estilo. Sí. Eso es una ignorancia crasa de lo que pasó en aquella época. Nosotros apenas tocamos una colita de eso, estábamos muy pequeñitos, Danilo Clima y yo, pequeñitos de edad y de tamaño. De edad, en ese tiempo, pero uno por lo menos conoció algunas cositas. Yo recuerdo una vez que había un fuego en Constanza, estábamos en Ocoa. Y tú sabes que en Constanza, en Ocoa... Mira cómo está el monumento. En Ocoa y sus contornos recogían, cuando había fuego en Constanza, recogían a los hombres, a todo el mundo. Ahí a trabajar. Ahora van a apagar fuego. Ahora van los cosas forestales, los empleados forestales. Sí, los forestales que tienen cierta pericia en eso. Aún así, algunos se queman y cogen humo, hasta las pestañas se le queman por ahí. Y si no, se le quema otra cosa. Y ya nosotros debemos entrenar un cuerpo especializado en eso. Claro. Entonces, pero esa vez era, así como había un servicio militar obligatorio que los ciudadanos tenían a ciertas edades, como se hace en Estados Unidos, pero allá lo entrenan y tienen que ir al ejército. A veces a morirse por allá, porque muchachos sin ningún entrenamiento lo mandan a la guerra, eso es un crimen. Entonces, bueno, aquí recuerdo cosas de la tiranía. Entrenaban, yo recuerdo como ahora, yo estaba muy chiquitico, veía haciendo ejercicio, los desfiles militares como si fueran ejercicios militares, con unos fusiles de palo, imitaciones de palo. Sí, de palo. Trujillo se equivocaba, no le daba armas. No se equivocaba, imagínate, no iba a armar a la población. Así es. Entonces era de cosas de palo. Bueno, pero cuando había un fuego, un incendio forestal, esos pinos de Constanza que a cada rato se quemaban, o todos los años cogen candela, entonces recogían a los hombres. Bueno, ¿qué pasaba? Que los hombres se escondían, a lo que podían, y se escondían. Porque si no lo iban a buscar, si estaban mal puestos, se lo llevaban, lo montaban en camiones, lo que apareciera, y se lo llevaban a apagar fuego. Una gente que no, a lo mejor no ha matado un mosquito nunca,
y lo meten en un camión a llevárselo a apagar fuego. Eso era una situación totalmente... ¿Tú sabes qué cosa? Yo recuerdo un señor que me decía que qué bueno que yo no vi eso, pues no era muy muchacho. Pero cuando se produjo aquel asalto a la Escocia de la familia Maldonado, esa gente fue asesinada o fusilada, me dicen que en el estadio, y obligaron a todos los hombres de Santiago a ir a ver a aquellos muertos. Y ir a ver a aquella gente asesinada, me contaba ese señor y varios amigos de mi viejo. Fue un espectáculo dantesco y lo obligaban a ir a verlo para aterrorizar y meter miedo. Claro, sí, porque la dictadura se manejaba así, incluso con el tema haitiano, fue por eso, la matanza haitiana, que no fueron tantos haitianos que mataron, como se dice, pero de todas maneras fue para infundir terror y que los haitianos no relajaran con nuestro territorio como lo han estado haciendo después de la vuelta de Trujillo para acá. Así es. Hasta los extremos que han llegado ahora. Los extremos que han llegado ahora, no solamente lo que hicieron en la ciudad de Juan Bosch, sino lo que hacen todos los días, donde quiera, cualquier cosa, hasta hacerse cierta cosa que no huele bien, donde quiera. Es de todo que se hace. Sí, sí. Y agarrar un pedazo de tierra y empezar a construir casas ilegales. Exacto, de todo. Y entonces ese Trujillo en ese tiempo entonces infundió un terror con esa situación. Entonces esos eran los métodos de la tiranía y por eso la tiranía no se puede dar mínimo espacio para que se instale un tirano. Lo que hay es una actividad hoy, creo que hay un acto en homenaje a los que participaron en aquel complot en ese sitio también. Bueno, pero es en el monumento, es a las 5:30 de la tarde. Ya te dije que la Efeméride Patria organiza eso y entonces, bueno, para que no se quede lo que tú decías del monumento, el ayuntamiento, la plaza está limpia, lo que pasa es que sí hay un descuido. Nos lo han dejado deteriorar mucho. La parte de estética o de artística, hay unos descuidos por ahí, que ojalá que el ayuntamiento retomara eso. Sí. Es un monumento realmente... Aquí hay que dar mantenimiento, eso no cuesta nada. Claro, entonces es necesario, yo vi un reportaje temprano que estaba desde el lugar vivo, fue esta mañana, en uno de los notis de la mañana, y se veía la plaza limpia, y se veía arriba flotando una cosa, de manera que hay que reparar aquello. Sí. Parece que se está en eso, pero bueno, ojalá, de todas maneras, ya uno lo que queda, debe resaltar de eso es que... Y me dicen que hay una diferencia con el curador que contribuyó a hacer la imagen. Denle ese dinero que se lo merece para que haga ese trabajo. Entonces, Danilo, lo que sí estuvieron cuestionando algunas figuras, especialmente legisladores, pidiéndole su opinión sobre la fecha y la época y aquel acto histórico. Y entonces lo que sí se resaltó fue el autoritarismo, para no decir trujillismo, porque trujillismo no hay, pero autoritarismo. Es una cultura trujillista, eso se heredó. Aquí en cualquier hogar aparece un trujillito, una actitud trujillesca, esas salidas muchas veces que se le da. La gente quiere resolver las cosas por la vía de hecho, vía directa, y entonces... y cualquier funcionario público que se cree... Se cree un jefe. Se cree un jefe. Y que el jefe, y realmente aquí sí se aplica aquello de que el único jefe que ha habido aquí lo mataron. Aquí no hay jefe. La democracia, bueno, realmente hay una democracia con muchísimos defectos, muy defectuosa, pero es lo que tenemos y no tenemos por qué estar inventando. No, y lo que debemos es perfeccionarla. Perfeccionarla, ni tampoco inventar con otros tipos de regímenes parlamentarios y cosas por el estilo. No está inventando, lo que tenemos que defenderlo y perfeccionarlo. Por eso, por ejemplo, Danilo, no es bueno algunos inventos de alguna gente que a veces no sirve para muchas cosas, pero sí para hacer daño. Se inventa cualquier disparate. La ley de Mordaza que que ya se aprobó en segunda lectura en el Senado y ahora la senadora Melania Salvador. Melania Salvador es la autora, yo no sé por qué los principales partidos. La autora de ese despropósito. De ese despropósito porque la intención pudiera ser buena, porque hay una preocupación
en la sociedad del libertinaje, como que aquí la forma alegre, como aquí se manejan muchos temas que tienen que ver directamente con la intimidad, el honor de las personas. Eso es verdad. Hay una preocupación, porque aquí cualquiera dice cualquier cosa del otro, sin tener ninguna prueba. Incluso hasta los temas que van a la justicia, se quiere hacer justicia en los medios de comunicación. No se quiere dejar que los procesos agoten los procedimientos del lugar, cumplan con los requerimientos del lugar, para que en un régimen democrático, realmente, en un régimen de derechos, realmente se cumpla lo que dice el librito, sí, y no se actúe por una presión mediática, que es lo que generalmente aquí montan los intereses. Una presión, si tú quieres que te aprueben una cosa, vamos a meterle todos los hierros en los medios de comunicación para que eso se apruebe. Sí. Y a chantajear a los que tienen que manejar esos temas para que se apruebe o se desapruebe, dependiendo de hacia dónde sople la brisa de los intereses. Entonces, yo creo que en el fondo puede haber una buena intención, pero mal orquestado, esto mal encaminado y mal estructurado, porque si ya hay derechos fundamentales que están establecidos y garantizados. Y garantizados en la Carta Magna, mal tú puedes venir a inventarte una cosa que choque con derechos fundamentales. Por ejemplo, ahí se ha estado hablando de la libertad de expresión. Yo lo que creo es que eso está establecido ya, de cómo debe manejarse eso. Aquí hemos dicho que hasta la libertad no es que es totalmente permitida, porque hay reglas de juego, porque si no, entonces tú pasas de la raya, de la línea divisoria, entonces cae en el libertinaje. Claro. Entonces, esa es una cosa, pero tú no puedes atentar, por ejemplo, ponerle cortapisas a los medios de comunicación. Cortapisa y mordaza. Y mordaza a los que los medios puedan, deban o no deban decir, los periodistas deban o no deban decir. Ese tipo de cosas choca directamente. Por eso la Asociación de Diarios de República Dominicana emitió un comunicado rechazando esa iniciativa, que creo que debe y pretende alcanzar hasta las redes sociales. Ahí sí yo creo que se debe trabajar. Yo creo que ese es un espacio que debe ser regulado hace muchísimo tiempo. Debe ser trabajado. Hace tiempales que debió haber sido regulado, controlado. Eso es verdad. Pero pues ahí hay gente que desbarra. Pero esa es otra cosa. Pero los medios tradicionales, los medios escritos, los programas de televisión, los noticiarios de radio, los programas de opinión, inclusive algunos que han sido cooptados por intereses políticos, intereses económicos, intereses del juego, intereses del bajo mundo y de cualquier cosa que no huele bien. Entonces, ya esa es otra cosa. Pero los medios tradicionales, los periódicos, la televisión, en sentido general, salvo algunos desbocados que han ocupado espacios allí por razones políticas, por razones muy coyunturales, pero los comunicadores profesionales y tradicionales y muchos jóvenes prospectos que vienen subiendo también. No hay jóvenes educados, bien formados. Si tienen una debida formación y si conocen un poquito más o menos los códigos de los medios de comunicación, si pasaron por si pasaron por una universidad o si pasaron por un periódico, si pasaron por un centro de entrenamiento que tiene que ver con el manejo correcto de los medios de comunicación y tener bien claro cuál es la función social, la función fundamental de los medios, de informar, orientar, educar, entre otras cosas. Entonces, con esa gente no hay problema. El problema hay con aquellos que cogen una tribuna para decir cuantas cosas se le ocurren, y una tribuna, y sobre todo ahora que hay tantas abiertas a través de las redes. Usted no puede a través de las redes sociales, porque de ahí se pasa al descrédito, a la mentira, a la calumnia, a la pornografía. Sobre todo eso último, Luis. A la pornografía, a todas esas cosas. Entonces,
ahí es donde está el tema, hacia donde habría que establecer determinados controles. Y a la banalización de asuntos que dañan la mentalidad y deforman a nuestra niñez, que se expone a un mensaje inadecuado. Claro, porque por ahí se mandan muchísimos mensajes. De todo, y hay gente que entra en comunicación a través de la computadora, a través de las redes sociales, entran en comunicación con niños, prostituyen o convencen o capturan las mentecitas de los niños a través de esos canales, a través de esos medios. Entonces, todas esas cosas que tienen que ser reguladas. Pero se le fue la mano cuando se estuvo hablando en aras de la privacidad, la dignidad, del honor y la que sé yo qué de las personas. Se le fue la mano cuando han querido atentar contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son dos cosas diferentes. La libertad de expresión tiene un poquito, va un poquito más allá, pero hay que tener cuidado, porque la libertad de prensa, por lo menos, siempre y cuando tú no vayas a punchar las avispas, no te vas a encontrar con una ponzoña. Sí. Como es el caso, por ejemplo, del canódromo. Tú difícilmente te vas a encontrar, si le dejan hacer su ejercicio libre a los periodistas, no les roban el celular y la cámara y le borran se lo secuestran y borran información. Y le borran las informaciones. Ya una incursión a un espacio privado. Exacto. Ya eso, y una actividad a la que está autorizada o que tiene derecho los medios de comunicación. Claro, claro. Ya ese es otro tema. Pero eso de regular las redes sociales, yo no he visto al primero que haya introducido un proyecto en esa dirección. No. Entonces, ya sabemos sí que hay algunas objeciones, hay algunas oposiciones en la Cámara de Diputados de antemano. El proyecto no ha llegado allí todavía y ya se está hablando de eso. Bueno, por ejemplo, hay una opinión de Lila Albuquerque, que fue presidenta de la Cámara de Diputados en su oportunidad. Y Lila Albuquerque por ahí, aquí donde se trata el tema de la ley de censura a la prensa y a los usuarios de las redes sociales. Son cosas diferentes, ya lo dijimos. Dice, diputados, ley que regularía la intimidad sería una mordaza. Lila Albuquerque, lo que más necesita el país es libertad de prensa, porque si no caemos en una dictadura. Yo creo que si no caemos en la dictadura solamente con eso, caemos en la dictadura por muchísimas otras cosas. Sí, sí. Pero hay que ser cuidadoso. Pero esa es una forma de auspiciar el retorno a una dictadura. Claro que sí. Pero además es un despropósito porque las figuras que se quieren preservar son funcionarios públicos, servidores públicos, que por obligación tienen que exponerse al escrutinio de la población. Porque son servidores públicos, que también, y qué bueno que recordaste ese detallito, porque la ley es una ley que privilegia a determinados sectores y beneficia en perjuicio de otros. Y entonces se supone que la ley es igual, debe ser igual para todos, abarcar a todos y que debe cumplirla a todos. No de que para unos sí y otros no. Por ejemplo, y además porque no se puede legislar para sí mismo. Los legisladores no pueden hacerse aprobar una ley, en este caso ley mordaza, que le toque a una serie de sectores y que no los toque a ellos. Porque ellos por sí ellos están protegidos, porque ellos tienen la inmunidad parlamentaria que tienen, el discurso parlamentario, o sea, lo que ellos dicen, critican, atacan o defienden en el llamado delito de foro, ellos están liberados. En los debates, en el desarrollo de la sesión. Así es. Eso no es objeto de demanda, eso no es demandable. Todo lo que digan en el hemiciclo. Todo lo que digan en el hemiciclo. Fuera de ahí ya es otra cosa, pero de por sí ellos están protegidos por esa protección parlamentaria. ¿Cómo que se llama eso? Tienen una garantía. Inmunidad parlamentaria. Ya lo había dicho y se me había ido hace rato. Se me había ido también. De nuevo. Entonces,
no tienen necesidad de eso, pero de que ellos están protegidos. Entonces, si están protegidos, ¿por qué esta ley los deja fuera a ellos? Si ellos son los que están auspiciando esto. Mueve a curiosidad. Que cuando no a sospecha. Pero por lo menos a curiosidad que en el Senado, que hay mucha gente allí con mentes muy amuebladas, comenzando por su presidente, el ingeniero Eduardo Estrella. Sí. Y además hay representaciones muy buenas de distintos partidos. Y entonces, sin embargo, todos los partidos, el PRM en el gobierno, la Fuerza del Pueblo y hasta del PLD, todo el mundo aprobó esto. Sí, yo me he sorprendido que el ex camarada Pedro Castrén, que yo lo conocí muy bien entre las bregas de izquierda, se sumó a aprobar eso. No aprobaron eso, porque parece que fue una línea, yo no sé de dónde fue que vino la línea, pero aprobaron esto. Y que ley para todos, o sea, aquí se piensa que, se pregunta, ley para todos, no es para todos, es por una parte. Pero tanto el PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, parece que el PLD no, entonces aprobaron esto. Entonces eso no se entiende. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Quién en mano maestra ha estado manejando eso y para qué? ¿Para qué? La democracia no daña. La democracia se cultiva con más democracia, pero sobre todo con más demócratas. Sí. Porque hay muchos... Sobre todo, eso es fundamental, la existencia de demócratas. De demócratas, porque tú no puedes tener democracia con dictadores. Sí. Entonces hay líneas dictatoriales que muchas veces se pautan el accionar de la gente en democracia, que entonces sería todo lo contrario, no democracia. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Vamos a hacer la primera pausa, señor director, y volvemos con otras cosas. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez, siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Entre las cosas que uno no entiende, Danilo, es algunos dirigentes hablando y teorizando sobre política. Son dirigentes políticos, participan en la vida política. Hay otros opinadores que han hecho algún nombre, por ejemplo, politólogos, y pasaron por la academia, y no militar, sino las aulas. Y desde allí cooptaron entonces los medios de comunicación. Sí, han creado un posicionamiento en los medios. Han creado un posicionamiento en los medios y sobre esa base, cuando hay acontecimientos interesantes, importantes, tradicionales o históricos en el país, los convocan, las tomas de posesión, por ejemplo, de un presidente, un nuevo periodo, una cosa así. Hacen unas tertulias en los medios de comunicación, en la televisión, y los convocan y le dan unos espacios en los medios y desde allí andan pontificando. Entonces después el crédito que gana público lo hipotecan a favor de determinados intereses políticos, especialmente. Así es. No necesariamente económicos, pero por políticos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo no sé. Es la opinión, por ejemplo, Danilo, de la politóloga Rosario Espinal, que como tú dices, una académico de estirpe, una mujer con academia, estudiada en los Estados Unidos. Exacto, entonces y con una familia de buen prestigio, de un gran prestigio, porque el padre de ellos participó en el gobierno de Antonio Guzmán, después Flavio Darío, que es hermano de ella, ha hecho trabajo importantísimo en la vida pública. Diplomático, embajador dominicano en Washington, varias otras funciones muy importantes ha desempeñado Flavio Darío, y entonces no fue, iba a decir consultor jurídico, pero no. Sí, fue consultor jurídico. Poder ejecutivo también. Sí. Bueno, entonces muchas funciones importantes y eso choca a veces cuando el apellido tú tienes que cuidarlo, porque si el apellido no es de uno solo, sino es de varios familiares, entonces el desempeño de uno o el tropezón de uno puede afectar al apellido. Entonces hay que ser cuidadoso. Y digo esto porque se sabe que en el gobierno pasado, yo no sé por qué Rosario Espinal estuvo zigzagueando ahí picando cerca de los intereses que tenían que ver con el Danilato y esas cosas. Porque, por ejemplo, el caso de Flavio Darío lo ha hecho con mucha elegancia y con mucha profesionalidad. Y ella, que tenía un determinado sitial, espacio ganado, entonces esa credibilidad la ha tirado por el suelo, la ha tirado por la borda. Ella dio se aventuró con unos determinados pronósticos
en las demasiado temprano. En las elecciones pasadas. En las pasadas. la pasada. Es que eso viene de la pasada. Entonces, sí, cualquierizó su opinión y su crédito lo hipotecó. Y cayó muy bajo y finalmente los aciertos fueron ninguno o muy poco, para no decir que ninguno, aciertos. Y fue una gran equivocación. O sea, sus formulaciones. Las formulaciones de ella, los anticipos fueron muy erráticos, porque el resultado fue otro. Y la historia está ahí. Bueno, pues entonces ella ha querido volver con el mismo, como si no ha pasado nada, con el mismo crédito, cree ella que lo tiene. Oye, a fijar posiciones, sobre todo muy tempranamente. Dice ella que en el 2024... A mí me parece demasiado temprano. 2024, faltando 2 años y meses todavía, 2 años y 3 meses, más o menos así, más o menos. Sí, faltan. Oye, que aquí va a haber una polarización entre el PRM y el PLD. Oye, esa es una forma de ayudar a Danilo sin está presidiendo el PLD, pero no está presidiendo más nada. Y además no va a ser candidato, ni puede ser candidato a nada, entonces, a presidente por lo menos. Entonces, es una forma, yo no sé, de tender un puente y de crear falsas expectativas y de alimentar proyectos o resultados que realmente solamente en su mente o en su cabeza pueden estar o caber. He visto que esas opiniones en las redes, que fue también donde la expuso, le han ganado muchas reacciones negativas. Claro, lo menos que le han ganado es que le ha dicho que el crédito de ella no vale Shelley, que ella hipotecó su crédito, que está desacreditada o descalificada para opinar como está opinando. ¿Cómo va a decir a 2 años y 3 meses del próximo proceso electoral que la polarización, señor, todo el mundo sabe aquí, no estamos hablando de partido a partido, estamos hablando de figura. La polarización aquí se va a dar entre Leonel Fernández y Luis Abinader. O Luis Abinader y Leonel Fernández. Fuera de ahí... Ya eso se está vislumbrando. Entonces, esa es otra cosa. Y perfilando. Eso es lo que se está perfilando. ¿Por qué? Porque el PLD, señores, ni candidato tiene. El PLD... Oye, el PLD Danilo no tiene candidato, el número 1. Y entonces la marca PLD como tal, yo tuve en mis manos los datos de una encuesta que hicieron un grupo de empresarios en este país. Eso fue el mes pasado, a principios del mes pasado que yo hablé de eso. Me convocaron a un evento donde se ofrecieron en primicia a una serie de representantes de los medios y de otros sectores. Eso fue en Plaza Naco, en un local que hay ahí, un salón. Había un nutrido grupo ahí de abogados, politólogos y qué sé yo, y gente ligada, alguna gente ligada a los partidos políticos. Entonces fue un grupo bastante... Yo tuve el privilegio, me invitaron y estuve ahí. Y realmente lo que se manejó allí es, entre otras cosas, que la marca PLD como tal está muy desacreditada. La marca PLD y la figura del expresidente Danilo Medina, por las cosas que ocurrieron en el entorno familiar y todas esas cosas que todavía están pendientes de ser juzgadas, ser falladas en la justicia, pero especialmente la marca PLD. Por tanto es así que me consta, porque me dieron el dato también, que estrategas que están trabajando con el proyecto presidencial de Leonel Fernández, le dijeron, hay que, además de que Leonel está lejos de ahí, ponerlo mucho más lejos todavía, porque no se puede reivindicar la obra del PLD. Oye, por eso insisten tanto los PLDistas, los que están con el PLD, con esa cosa que se llama PLD, en hablar de la obra del PLD. No, porque no hay tal obra del PLD. Le han sugerido
a los que están manejando la estrategia, que se maneje no la obra de PLD, ni siquiera la obra de Leonel, el legado de Leonel. Porque se entiende que de los 20 años del gobierno del PLD, 12 años fueron de Leonel Fernández. Y las mayores realizaciones, como primero en la parte de la modernización de la administración pública, el desarrollo experimentado en el país en distintos aspectos, y la obra material, las principales obras fueron construidas en los gobiernos, en la gestión de Leonel Fernández, comenzando por el metro y por las ciudades universitarias que se hicieron en distintas provincias del país. Y muchas otras cosas más. El ITLA, el ITLA y otras entidades de universidades comunitarias como la de San Luis. Exacto. El ITLA, fomento, el apoyo que se le dio a una serie de instituciones, como fue, por ejemplo, el Home de Santiago, que en algún momento estuvieron criticando que le dieron, le aportaron unos 25 millones de dólares. Señores, los que criticaron eso fueron unos grandes desorejados, porque aquello fue el aporte, el capital de un grupo de médicos que lo metieron allí, los cuartos se le acabaron, y aquello se iba a desplomar, aquella inversión. Entonces, con ese aporte de los 25 millones se terminó aquello. Lo malo estuvo que eso iba a estar, e incluso pues, el aporte era para que eso se manejara como programas sociales en beneficio de la población, como aporte del gobierno. Esa era la idea, después de ayudarlo a salir a camino con el proyecto. Pero entonces ellos, cuando ya salieron a camino y tenían la nave bien plantada, entonces le dijeron, no, ya no queremos los cuartos, le devolvemos su dinero, le devolvieron el dinero al Estado. Entonces lo sacaron de allí. El gobierno no debió aceptar eso, porque entonces... que mira, que se criticó. No debió quedarse como un miembro del paquete accionario. Paquete accionario, para que entonces esos fueran aportes entonces mira lo que es el HON ahí. Entonces eso, quería resaltar eso. Pero anota algo, Luis. Cuando llegó Leonel Fernández, entidades académicas como la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, la Academia de Ciencias, recibían minucias vergonzosas, y Leonel le puso millones de pesos para que desarrollaran su trabajo científico, y eso es significante. Entonces, bueno, después en la obra del PLD, ya tú sabes todo lo que pasó, la parte en la última tramo del PLD, la obra de Danilo. Bueno, la obra de Danilo está, la obra cumbre era Punta Catalina, tenía una serie, esa fue una buena obra, con la falencia y todo, eso es otra cosa. Pero eso había que hacerlo. Y todavía yo lo sigo defendiendo, la obra como tal. No en los terrenos que fueron hechos, fue hecha la obra, y en las condiciones en que se hizo aquello, y los cuestionamientos a que se ha dado lugar. Ese es otro tema a discutir. Entonces, bueno, y lo otro es el teleférico. Y la visita sorpresa que hacía Danilo, que se entendía que desarrollaba muchos proyectos, muchísimas cosas. Eso incluso sería carne de presidio, diría Guido Gómez, porque eso es objeto de... Si eso es saudita, ahí cae preso Bueno, entonces... Pero tú sabes otra cosa que quiero... Déjame terminar, entonces, ya la parte de los pronósticos, aquellos de los teóricos que quieren... De eso porque nos falta, para ya cerrar ese tema, lo contrario entonces a lo que está diciendo Rosario Espinal, pronosticando muy temprano. Entonces lo dice ahora Domínguez Brito, es que él dice que se ve una alianza entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Oye, qué despropósito, qué disparate. Eso es para, como alguna gente ha estado criticando al gobierno, entonces a lo mejor Domínguez Brito cree que queriendo acercar a Leonel a Luis Abinader, lo desacredita. Y entonces, no sabiendo que lo que está desacreditado realmente, el gobierno ha hecho muchísimas cosas positivas, ha hecho muchísimo esfuerzo, y hay que saber las condiciones en que cogió el gobierno.
el ejercicio gubernamental el presidente Abinader. Bueno, acaba de decir y de publicar Aristi Escuder, que es un economista bien calificado, muy y que estuvo en el gobierno anterior dirigiendo el proyecto de Punta Catalina en la última etapa. Señores, después que lo integraron a una comisión que evaluó aquello, entonces lo pusieron a dirigir aquello. Y él acaba de decir, de reconocer que hay un correcto manejo económico o de la política económica del presidente Luis Abinader. Entonces, tanta gente no puede estar equivocada, ¿verdad? Entonces eso es Escuder que plantea eso. Entonces dice Domínguez Brito que se ve una alianza y que una contemporaneidad. Eso no es verdad. Tú sabes que en este momento, y dados los volátiles que están los escenarios electorales latinoamericanos, no debería nadie aventurarse a ese tipo de consideraciones. Fíjate tú, hoy en Colombia ya está decretada una doble vuelta, sí, una segunda vuelta. Vamos a dejarlo lo de Colombia, sí, para cuando vengamos a la pausa. Y te iba a notar que, por ejemplo, en este momento hay un descalabro en Chile de la imagen del candidato ganador, que nosotros lo habíamos pronosticado, porque los escenarios electorales... Chile, eso es Castillo. No, es en Perú Castillo, que tiene problemas. Chile es Boric. Sí, Boric. Que está queriendo cambiar la Constitución y ha salido con... ¿Y para qué? Con todos esos disparates, con que se ha embriagado una izquierda de direcciones perdidas y que está creando problemas. Eso es para hacerle daño a la izquierda, porque hay un repunte de la izquierda en algunos lugares. Sí, pero entonces, con unas balsas de tonterías increíbles, con esa perspectiva de género y todo género de perspectiva. Es que ese es el problema, Danilo, de las izquierdas, que cuando llegan al poder siguen pensando como izquierda. Porque, bueno, es que que nosotros no lo hemos tenido, porque Castro no era un izquierdista, Castro era un tirano como cualquier otro, y lo es el que está en Nicaragua. Tirano al final, porque cuando él se fue para la Sierra Maestra y fue a tiro limpio que cogió el poder, no era un tirano, sencillamente... desde el poder tirano, sí. Desde el poder tirano. Desde el poder, sí, desde el poder. Porque es que entonces vienen y voltean la tortilla, entonces ven las cosas diferentes. Bueno, como muchos funcionarios en todos los gobiernos. Que comienzan a teorizar, es una desgracia, porque comienzan a teorizar desde la oposición. No, porque el gobierno está haciendo malo esto y esto. No, porque esto están haciendo y deshaciendo. No, pues, pero después... Cuando le echan mano, ¿tú no te acuerdas del PRD con lo que decían de Balaguer y la corrupción? Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Y después qué ha seguido pasando? Tú sabes que yo nunca he olvidado una historia. Polón Muñoz, ¿tú te acuerdas de Polón? Sí, Polón Muñoz. Que era partidario atacaba el grado a grado. Sí. Por concurso que dice, oye, cuando llegamos nosotros, que yo voy con mi grupo de ingenieros a decirle, vamos a someter la ley para los concursos. No, espérate, ahora estamos nosotros. Ahora le gustaba el grado a grado. Ya se volteó la tortilla. Sí. Qué barbaridad. Tiene que dorarse de otro lado. Así es. Director, vamos a la pausa. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos las cantidades que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores.
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Bueno, Danilo, hay El Espía publica del Diario Libre, que yo siempre lo veo. Ya no están tirando mucho el Diario Libre, yo casi no lo estoy recibiendo. A mí con mucha dificultad que lo Pero no lo recibo hace mucho. Es el asunto de por fin y quién accedió. Es el tema de la compra que se hizo Salud Pública, el gobierno a través de Salud Pública a AstraZeneca, que engañaron al gobierno dominicano. Sí. El gobierno muy activo en un momento muy difícil. Y un poco desesperado por la situación. Desesperado por la situación, con una incertidumbre que había, tocó varias puertas. Sí. Y bueno, compró, pagó por adelantado unas vacunas. Porque quería garantizar suficientes vacunas para salir a flote, dar respuestas en tiempo adecuado. ¿Qué pasa? Que esta gente quiso coger al país de bobo y de soquete y no entregó lo que tenían que entregar. Después vinieron con unas vacunas que no era lo adecuado y bueno, entonces se entró en un tipo de negociación de entregar unos medicamentos que creo que son unos medicamentos de alto costo, qué sé yo, como que de entregar medicamentos en vez de las vacunas ya pagadas que el gobierno no quería recibir los medicamentos. Dice, son políticas de comunicación, o sea, hay problemas, políticas de comunicación, dice. Hay un problema de falta de información allí. ¿Qué cosas finalmente, a qué acuerdo fue que llegaron? Y qué cosas fue, porque hubo un dinero grande allí. Y hubo falta probablemente de comunicación, pero yo creo que en el fondo también hubo una gran irresponsabilidad por parte de esta empresa que juega con la salud y con la responsabilidad. Se aprovechó de esa desesperación para construir un documento, un contrato que era muy leonino y favorable a ellos. A favor de ellos nada más. Entonces, un abuso de ellos en perjuicio de la salud del pueblo dominicano y del gobierno dominicano que de buena fe quiso comprarle a ellos, que finalmente suerte a las vacunas que se consiguieron en China. Los chinos no tendieron la mano. En ese sentido, los chinos nos tendieron la mano, que es un elemento a considerar y sobre lo que Estados Unidos, que maneja el tema de la geopolítica, debe ser comprensivo. Yo creo que sí. Comprensivo para no utilizar otro Porque los mismos norteamericanos dijeron que hasta que ellos no vacunaran a los de ellos, no iban a conseguir, no consideraban nada. A nada. Entonces, pero en definitiva, ya el asunto se va a resolver. Mira, aquí decía un Vaya Perla, Francisco Domínguez Brito, en tema de la corrupción, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Ajá. Eso es verdad, cada cual debe asumir su responsabilidad, pero hay veces que se quiere presentar como que aquí no se mató ni un mosquito, que aquí no pasó nada, que aquí no se hizo nada, y se quiere politizar el tema cuando realmente no es político el tema es de corrupción, el tema es económico. Mira, hay Guerrero, este señor que fue militar, que está
manejando... Rafael Guerrero está manejando en su propio canal de YouTube, está manejando un programa interesante, bastante... Y agresiva, yo diría sagaz en cuanto a... Pero él es muy contundente y generalmente muy asertivo en muchas denuncias y muchas cosas que hace y documentos e informaciones que recibe. Por lo menos él sustenta con documentos muchas cosas. Sustenta sus denuncias generalmente. Y bueno, en algún momento tuvo que salir del país, pero volvió y está aquí. Y está siendo muy claro, muy contundente las cosas que ha estado planteando. Corrupción al desnudo se llama su programa. Rafael Guerrero se llama su programa. Y bueno, pero lo que quiero es que, y citándolo a él o dándole el crédito, de ahí, del programa de él, yo capturé en el día de hoy un acto que tenía que ver con, más bien con los esfuerzos de moralización que se están haciendo desde la Lotería Nacional. Hay que apoyar a Kiko y Tabar. La gestión de Kiko Tabar, a quien hay que apoyar. Pues mira, tú sabes que eso de las bancas de apuesta, eso es un negocio y ahí se manejan muchísimas cosas. Manéjeme más la imagen de Kiko y del director, que por ahí es que es donde va el asunto. A Kiko hay que darle un apoyo moral y material, porque está haciendo un esfuerzo tremendo allí. Él no necesita eso, a él lo mandaron a buscar. Pero ¿qué queremos resaltar? A Kiko quisieron prácticamente hasta agredirlo, le salieron al paso un grupete de los intereses, representantes de los intereses de las bancas. Los riferos ensacados como banqueros. Los riferos ensacados, ¿verdad? Se amotinaron y entonces hoy día 30... Hoy se cumple el plazo que le dio la lotería para organizarse, formalizarse aquellos que están por la libre. Y entonces ellos anunciaron que el día 24 y creo que el 25, que ya pasó, tenían un piquete al Palacio de una protesta, porque ellos sencillamente quieren que no quieren regulación. No quieren regulación, no quieren transparencia. Ellos quieren seguir por la libre, como haciendo lo que le da la gana y lo que otros le dejaron hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta gente? Llevarlo al orden. Y entonces, y por eso digo, apoyar a Kiko Tabar, que solamente Kiko podía meterse a sus años, meterse en esa responsabilidad, porque aquello sencillamente es bueno, ahí se maneja mucha corrupción, mucho lavado, muchísimas cosas. De todo. Y de todo se maneja por ahí. Y entonces a Kiko han querido, como es el que está tratando de poner la casa en orden, y él no tiene nada que perder, él sencillamente, él eso o lo arregla o lo acaba de dañar, pero realmente él fue a resolver. Y entonces estos tipos ven en Kiko un problema, que Kiko es un obstáculo para seguir haciendo las vagabunderías que ellos están, aquellos riferos, banqueros, han estado haciendo. Y es un tema que hay que repetir, que hay que apoyar a Kiko Tabar, porque desde el máximo nivel, el presidente de la República que lo designó allí, hay un par de obispos metidos en una comisión que tiene que ver con esto. Y eso hay que arreglarlo, Así es. Definitivamente. Y arreglarlo, y a esta gente hay que ponerla en su sitio, ponerla en su puesto. Claro. Y de manera que nuestro respaldo para Kiko Tabar. Vámonos, señor director.